Bueno chicos, antes de comenzar, les comento que, o les recuerdo más bien, ¿cierto? Que en campus virtuales hay una encuesta para ver a qué hora van a ser las ayudantías del ramo. Hasta este momento estaría quedando para el viernes a las 3. Sin embargo, aún hay pocos alumnos que han participado en esta encuesta. Ya hay más o menos 15 votos, de un total de 30 y tanto, 40 y tanto, no recuerdo cuántos tiene esta alumno. Así que ojalá puedan. Ah, sí, profe, yo por si acaso ya la llené el otro día cuando vi su correo que decía, tenía el comunicado. Ya, perfecto. Así que la voy a dejar habilitada durante el día de hoy y ya mañana en la mañana voy a definir qué horario es la ayudantía porque mi idea es que partan esta semana para comenzar a ejercitar. Así que probablemente quede el viernes a las 3. Eso. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy, ¿cierto? Vamos a extender los conceptos que hemos visto las que vimos la semana anterior, ¿cierto? Cómo encontrar un sistema equivalente de fuerzas para un sistema de fuerza aplicado a una partícula en el plano. Eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo esas herramientas, ¿cierto? Esas metodologías que vimos, las podemos extender para usarlas también en sistemas en tres dimensiones, o sea, en el espacio, ¿ya? Y aquí hay varias formas de abarcar un problema, así que vamos a tratar de revisarlas todas y finalizar con un ejemplo. Bueno, básicamente el primer problema o el primer apronte que tenemos que tener cuando trabajamos en un sistema tridimensional es buscar alguna forma de descomponer, ¿cierto? La fuerza en tres dimensiones para luego poder hacer la suma vectorial a través de las componentes. Entonces, vamos a ver este ejemplo, esta fuerza, ¿cierto? Que está representada aquí, una fuerza F, ¿cierto? Que actúa sobre un origen, sobre una partícula, ¿cierto? En el origen eh, hay un sistema de coordenadas asociado, ¿cierto? En este caso X y Z. Y para definir la dirección de esta fuerza, lo que se hace, ¿cierto? Es primero trazar, ¿cierto? Un plano que la contenga. En este caso, el plano sería el plano OBAC, ¿cierto? Un plano que es oblicuo respecto al plano XY, ¿cierto? Oblicuo respecto a un ángulo de phi grados, ¿cierto? Ese es el ángulo que define el, el plano que contiene la fuerza F. Y dentro de este mismo plano tenemos un ángulo, ¿cierto? En este caso lo vamos a llamar θ i, que define la inclinación de la fuerza dentro de ese plano respecto a un eje, en este caso al eje Y. Entonces podemos descomponer esta fuerza dentro del plano que está actuando, ¿ya? Dentro del plano la podemos descomponer con las funciones coseno y seno a partir del ángulo θ i, ¿cierto? En este caso tendríamos una componente vertical, que la vamos a llamar Fi, igual al coseno de θ i, F coseno de θ i, y una componente horizontal, ¿cierto? Que va a ser F seno de θ i. Entonces, acá realizamos la descomposición en dos componentes dentro de un plano oblicuo, ¿cierto? Que contiene la fuerza. Luego, para finalizar la descomposición, tendríamos que descomponer la fuerza horizontal, ¿cierto? Que me quedó en el plano horizontal, en este caso en el plano ZX o XZ, ¿cierto? La tenemos que volver a descomponer utilizando el ángulo phi que definía el plano que ocupamos originalmente. Entonces, esta operación, ¿cierto? Se va a llevar a cabo en el plano XZ y volvemos a aplicarlo en este caso con las funciones trigonométricas coseno y seno del ángulo phi. Fx va a ser igual a la fuerza horizontal, coseno de phi, ¿cierto? Y como la fuerza horizontal ya valía F seno de θ i, me quedaría al final de cuentas esta expresión de acá.
F seno de teta i coseno de phi, y lo mismo para la fuerza en z, la componente en z, ¿cierto? Que va con el seno del ángulo phi, me quedaría F seno de teta i seno de phi. De esta manera obtenemos tres expresiones, estas dos que están acá, más la de la página anterior, que sería esta de aquí, ¿cierto? Obtenemos tres expresiones para las tres componentes de la fuerza, ¿cierto? Tridimensional. Luego, si queremos encontrar el módulo a través de estas componentes, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras dos veces, ¿cierto? Primero con el triángulo que se forma en el plano XZ, que sería este triángulo de acá, FH, FX y FZ, lo voy a dibujar. Este triángulo de acá, aplicamos Pitágoras en este triángulo y luego aplicamos Pitágoras, ¿cierto? En el ángulo, o sea, en el triángulo que se formaba en el plano oblicuo que definimos al principio. Y finalmente llegamos a que la componente, o el módulo, perdón, lo podemos encontrar a través de la componente utilizando esta fórmula de acá abajo, ¿cierto? Las tres componentes al cuadrado, bajo raíz, sumadas, ¿cierto? Me da el módulo. Entonces, esta es una forma de descomponer una fuerza tridimensional, ¿cierto? A partir de ángulos específicos, ¿cierto? Un ángulo que define el plano que contiene la fuerza y un ángulo que define la fuerza, la inclinación de la fuerza dentro de ese mismo plano. Esta es una alternativa de tres que vamos a ver en este caso, ¿ya? La segunda, forma de descomponer fuerzas tridimensionales es a través de los ángulos que forma la fuerza directamente con cada uno de los ejes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso anterior, ¿cierto? Teníamos este ángulo θi, que era el ángulo que definía la fuerza directamente respecto al eje Y, ¿cierto? Y de esa manera, si nos fijábamos, no teníamos que ocupar una doble función trigonométrica, sino que solamente con una, ¿cierto? En este caso con el coseno de ese ángulo, ¿cierto? Podíamos definir inmediatamente la componente respecto a ese eje. Lo mismo podemos extenderlo a los otros dos ejes, ¿cierto? Podemos definir un ángulo θx que directamente defina la inclinación de la fuerza respecto a Fx en un plano, ¿cierto?, que contenga a F y a Fx. O sea, aquí tienen que imaginarse un poco, acá es súper importante la imaginación espacial o visual que puedan tener, ¿cierto? Acá es como un ángulo que pasa así, ¿cierto? Que pasa así, que contiene a F, contiene la fuerza y a la vez contiene al eje X. Entonces podemos dentro de ese plano definir directamente el ángulo θx que forma F respecto a Fx. Lo mismo que hicimos con θi y lo mismo que podemos hacer con el eje Z, ¿cierto? Acá es como un plano que viene como oblicuo así, ¿cierto? Que contiene a F y a la vez contiene al eje Z. Por lo tanto, podemos encontrar este ángulo directo y realizar tres descomposiciones vectoriales de forma directa con los cosenos, siempre con los cosenos. Podemos definir a Fx como F coseno de θx, a Fi como F coseno de θi y a Fz como F coseno de θz. Siempre utilizando, ¿cierto?, los triángulos que se van formando dentro de los planos que hemos definido. Todos son triángulos rectángulos, a pesar de que acá a veces por la inclinación que tiene la imagen no se nota, ¿ya? Pero siempre hay ángulos de 90 grados asociados con los ejes. Ya. Estos tres ángulos, θx, θi, θz, son los ángulos que definen la dirección de la fuerza F, ¿ya? Si recuerdan, cuando nosotros vimos fuerzas en el plano, decíamos que había que definir la dirección de la fuerza, ¿cierto?
En ese caso, la dirección estaba dada por una línea de acción, ¿cierto? Cuya inclinación se definía respecto a un ángulo, respecto a un eje, ¿cierto? Al ángulo respecto a un eje, ¿cierto? Con un solo ángulo. Por ejemplo, el ángulo, decíamos, esta fuerza tiene una inclinación de 40 grados respecto a la horizontal. De esa manera estamos dando a conocer completamente la dirección de una fuerza en el plano. Cuando trabajamos en el espacio, para dar a conocer la dirección de una fuerza, tenemos que entregar no un ángulo, sino tres, ¿ya? Los tres ángulos que forman respecto a los tres ejes rectangulares, ¿ya? En el plano bastaba con uno porque el complemento se entiende que es respecto al otro eje, pero en el espacio eso no es tan fácil de especificar, así que es necesario dar a conocer los tres ángulos. Estos tres ángulos en conjunto son los que definen la dirección de una fuerza. Y los cosenos de esos ángulos, es decir, el coseno de teta x, el coseno de teta y de teta z, se conocen o se denominan como cosenos directores, porque la magnitud de ese coseno lo que hace es direccionar la fuerza en cada eje, ¿cierto? Y por lo tanto determinar cuánto vale la componente, ¿ya? Esto es importante que lo sepan porque cuando tengan que entregar un resultado de una fuerza espacial, además del módulo, tienen que dar, por supuesto, a conocer la dirección, y esa dirección se da a conocer con estos tres ángulos que está acá: teta x, teta y, teta z. Entonces, para continuar el desarrollo de esta descomposición de fuerzas, ¿cierto? Vamos a definir los cosenos los vectores unitarios, perdón, en el espacio, ¿cierto? Recordemos que en el plano eran I tongo y J tongo. Acá definimos un tercer vector unitario que va a estar en la dirección de Z, que vamos a llamar K tongo, ¿cierto? Cada uno está dirigido a lo largo de cada eje, ¿cierto? Tiene magnitud 1. Por lo tanto, ¿cierto? Cada uno lo que hace, ¿cierto? Es especificar la dirección de cada eje ortogonal. Entonces, en este caso podemos expresar, por ejemplo, la fuerza, ¿cierto? La podemos expresar en su notación vectorial a través de esta expresión que está acá: fx en y tongo, fi en j y fz en k. Si sustituimos en esta expresión las tres componentes que encontramos anteriormente, es decir, f coseno teta x, coseno teta y, coseno teta z, me queda esta expresión de acá, ¿cierto? Y podemos calcular el módulo de esta expresión, ¿cierto? Con el teorema de Pitágoras, aplicado dos veces, ¿cierto? Y me queda que el módulo, ¿cierto? Estaría dado por esta expresión de acá. Esta expresión de acá, que podemos factorizar, en este caso, el f al cuadrado, el módulo al cuadrado, lo podemos sacar y simplificar con el módulo del otro lado de la ecuación. Simplificamos acá y acá y llegamos a esta identidad que siempre se cumple para fuerzas espaciales. Y es que los tres cosenos al cuadrado, la suma de los tres cosenos al cuadrado, siempre va a dar 1, ¿ya? Esto quiere decir que los tres valores de los tres ángulos directores, ¿cierto?, no son independientes. Y siempre tienen que cumplir esta identidad, ¿ya? Esta ecuación implica que si yo conozco dos cosenos directores, puedo despejar, obtener el tercero, ¿ya? Perfectamente. O sea, no son independientes. Esto es lo mismo que pasa en el plano. Cuando nosotros conocemos, por ejemplo, el ángulo respecto al eje X, podemos obtener el ángulo respecto al eje Y calculando el complemento, ¿ya? O sea, yo con uno puedo conocer el ángulo respecto al segundo eje. Acá pasa lo mismo. Si conozco los ángulos respecto a dos ejes, puedo conocer el del tercero usando esta identidad acá, ¿cierto?, que relaciona los tres cosenos directores. Es importante tener en cuenta esta propiedad, porque muchas veces puede ser que en alguna ecuación, para encontrar alguna fuerza, me falte una ecuación, ¿cierto? Y se puede obtener de esta. Entonces, podemos definir también este vector lambda, ¿cierto? Que es un vector unitario, ¿cierto? Si se fijan acá,
hicimos la simplificación de los módulos, por lo tanto me quedó ¿cierto? Una ecuación igual a 1, ¿cierto? El módulo de este vector que está acá, si lo calculamos, me va a dar efectivamente la identidad, ¿sí? Me va a dar la identidad, por lo tanto tiene módulo igual a 1. Así que este vector lambda es un vector unitario, vector de magnitud 1, cuya dirección es la misma que la de la fuerza F, ¿sí? Por lo tanto, a este vector lambda se le conoce como vector unitario a lo largo de la línea de acción de F, ¿sí? Y se puede observar que las componentes de este vector lambda son iguales a los cosenos directores. Entonces, si yo tengo esta fuerza, ¿cierto? Que tiene una dirección específica, el vector lambda es un vector unitario, es decir, un vector de magnitud 1, que se encuentra en la misma línea de acción de esa fuerza. O sea, es un vector que me caracteriza la fuerza, la dirección de una fuerza específica. ¿Ya? Si volvemos acá, ¿cierto? Tenemos en esta ecuación, ¿cierto? Acá tenemos F como un vector, ¿cierto? Y si se fijan, acá esta ecuación la hemos separado en el módulo y en la dirección. Y la dirección en este caso está dada por lambda, que es el vector unitario que va a lo largo de la línea de acción de la fuerza. De esta manera, ¿cierto? De la misma ecuación que acabo de resaltar acá, ¿cierto? Esto de acá es lambda, así que podemos expresar a F como vector igual al módulo de la fuerza por el vector lambda, que es el vector unitario que caracteriza la dirección. Es como separar la información que tiene una fuerza. Separamos el módulo de la dirección. ¿Profe? Dime. Entonces, en ese caso, como usted hizo la demostración ahí, que coseno cuadrado más coseno cuadrado en las componentes, entonces sería solamente la f nomás, como se factorizó y todo eso era igual a 1, ¿o no, profe? ¿Cómo no te entendí la Eh, pregunta? mire, si puedo volver atrás en el PPT. Atrás, en esa misma parte, ahí en la parte cuando dice calculando el módulo de a esta expresión, obtenemos f es igual a raíz de, y ahí factorizó el f, ¿cierto, profe? Sí, pues, aquí este f sale para afuera, ¿cierto? Y se simplifica con este y te queda esta ecuación de acá abajo. Que te dice, ¿cierto? Ah, ya, ya. Sí. Sí, entiendo. Que Que yo te, pensaba que quedaba como F nomás. Cómo se quedaría multiplicando por uno por la ecuación que hizo usted abajo, pero ahora veo que no. Es la demostración de. Yo me había confundido. claro, exacto. No, no hay problema. Se simplifica, ¿cierto? Y se obtiene esta ecuación de acá abajo que demuestra, ¿cierto? Que los 3 cosenos al cuadrado, la suma te da 1 y por lo tanto se extiende a que este vector que está acá por separado es un vector unitario, que es el vector lambda que definimos después. Vale, profe, gracias. De nada. Eh, entonces, para finalizar, ¿cierto? Podemos concluir también que si conocemos las componentes de la fuerza, podemos encontrar, ¿cierto? Los vectores unitarios, o sea, los cosenos directores, perdón, haciendo esta fracción. O sea, el coseno teta x podemos encontrarlo como fx dividido en el módulo, coseno teta y como fi dividido en el módulo, y coseno teta z como fz dividido en el módulo. Y de esta manera podemos despejar, ¿cierto?, los tres ángulos que caracterizan la dirección de. Vale, entonces, no hay mucho más que agregar acá, ¿cierto? Tenemos la fuerza, ¿cierto? Que tiene una dirección específica, sus tres componentes,
En esa misma dirección podemos definir el ángulo, el vector unitario, ¿cierto? Podemos definir el vector unitario, y ese vector unitario también tiene sus tres componentes unitarias. Perdón, las componentes no son necesariamente unitarias, pero sus componentes están dadas por los cosenos directores. Así que eso, yo sé que esto a veces puede sonar como mucha información, como que hay muchas ecuaciones que le he presentado acá, pero en realidad todas son identidades trigonométricas, ¿cierto? Descomposiciones y notaciones vectoriales a través del vector unitario. No es tan complicado como se ve. Ya vamos a ver en un ejemplo cómo condensar todo esto para hacer cálculos. Pero antes me interesa ver una última forma de caracterizar una fuerza en el espacio, ¿ya? Porque no siempre se conocen estos ángulos, ¿sí? En este caso, para hacer toda esta descomposición tendríamos que conocer por lo menos dos de estos tres ángulos, ¿sí? De estos tres tendríamos que conocer por lo menos dos, ¿ya? Porque el tercero se puede obtener a través de la identidad. Pero no siempre se conocen los ángulos, ¿ya? A veces se conocen los puntos, se conocen puntos a través de los cuales pasa la línea de acción de una fuerza. Por ejemplo, en este caso tenemos una fuerza F que sabemos que pasa por el punto A y por el punto B, ¿cierto? Cada punto tiene sus coordenadas. El punto A está ubicado en las coordenadas x1 y 1z1, y el punto B está en x2 y 2z2. Sabemos que la fuerza F tiene su dirección pasando, ¿cierto?, su línea de acción por ambos puntos. Entonces, lo que se puede hacer acá para descomponer esta fuerza, conociendo dos puntos y su módulo, podemos definir el vector RAB, que es un vector posición, que va desde el punto inicial, donde que yo conozco de la línea de acción de la fuerza, hasta el punto final. O sea, en este caso va del punto A al punto B, y es importante que posea este vector el mismo sentido de la fuerza. O sea, chicos, acá lo que estamos definiendo es el vector que va hasta acá. Ya, no es el vector fuerza, porque la fuerza está contenida dentro de ese vector, es más pequeño. Es un vector posición, ¿ya? Entonces, los vectores posiciones se calculan haciendo la resta de la posición del punto final menos la posición del punto inicial. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos el punto x2 en itongo y 2 en j, z2 en k, ¿cierto? Esta es RB, la posición final del punto final, menos la posición del punto inicial, ¿cierto? Hacemos la resta, restamos, ¿cierto?, coordenada a coordenada, factorizando siempre por el vector unitario, ¿cierto? Y luego podemos definir estas restas, por ejemplo, en la coordenada x2, ¿cierto?, que está acá, esta sería x2, menos la coordenada x1, esa distancia que está acá, que es igual a la arista de este cubo que hemos construido, ¿cierto?, lo vamos a definir como d sub x, ¿ya? Como d sub x, como esta arista que está aquí. También podemos definir a d sub y, que sería esta arista de acá, y también podemos definir a d sub z, que sería esta arista de acá. De esa manera podemos expresar el vector posición, ¿cierto?, como esta expresión que está acá. D sub x en itongo, D sub y en j, D sub z en k. Entonces, ¿con qué objetivo hemos definido este vector posición? Con el objetivo de obtener un vector unitario, ¿cierto? Un vector unitario que vaya en la línea de acción de la fuerza, ¿ya? Porque en este caso la línea de acción coincide con la dirección del vector posición, ¿cierto? Son dos vectores que tienen la misma inclinación. Entonces, a partir de este vector posición podemos calcular su vector unitario, ¿cierto? Que sería este cálculo que está acá. Un vector unitario siempre lo podemos calcular, ¿cierto?, dividiendo al vector, ¿cierto? El vector, aquí está, que es lo mismo que está acá arriba, lo dividimos por su módulo.
¿Ya? Así se calcula un vector unitario. El vector dividido en el módulo, ¿cierto? De esa manera se anula, es como dividir algo por sí mismo. Siempre da 1, ¿cierto? En este caso, como es un vector, te da un vector unitario. Entonces dividimos el vector, lo dividimos en su módulo, que el módulo está dado por esta ecuación, las tres componentes al cuadrado sumadas bajo raíz, y me queda esta expresión que está acá al final, ¿ya? Donde esta distancia d es en realidad la distancia que separa los dos puntos. Esta distancia de acá. ¿Vale? De esa manera podemos definir el vector unitario. Y ese vector unitario es valioso, ¿cierto? Es valioso porque caracteriza a la dirección tanto del vector posición, que es la forma en la que lo calculamos, como la dirección de la fuerza. Entonces, la fuerza como vector la podemos encontrar multiplicando su módulo por su dirección, es decir, su módulo, que es f, por el vector unitario, que sería esta expresión de acá. De esa manera encontramos, ¿cierto?, la fuerza, la definimos en su notación vectorial a través de su módulo y dos puntos ubicados en su línea de acción, ¿cierto?, construyendo el vector unitario que pasa por esos dos puntos. Luego, ¿cierto?, podemos hacer los distintos cálculos para expresar sus componentes, ¿cierto?, que serían simplemente separar este vector en sus tres componentes. Cada componente la podemos calcular como estas razones que hay acá, el módulo de la fuerza dividido en la distancia por la distancia de la componente que corresponde. Y también podemos calcular los tres ángulos, teta x, teta y, teta z, a través de los cosenos directores, esta vez, ¿cierto?, no calculados a partir del vector fuerza, sino que calculados a partir del vector posición. ¿Vale? En resumen, esta última metodología para descomponer una fuerza en el espacio, a través de dos puntos, se basa, ¿cierto?, en construir el vector posición que define esa línea de acción, calcular su vector unitario, y ese vector unitario lo multiplico por el módulo de la fuerza y obtengo la fuerza como vector. Y a partir de esa expresión vectorial puedo sacar las componentes, puedo sacar el módulo, bueno, el módulo ya era un dato, puedo sacar también la dirección con los cosenos directores. Esa sería la tercera forma de definir una fuerza espacial. Ahora, si yo quiero hacer una suma de fuerzas espaciales concurrentes, es decir, que actúan sobre el mismo punto, bueno, el principio es, obviamente esto nace de la regla del paralelogramo, que es la base de la cual se construye todos estos cálculos. Entonces, aquí esa regla se aplica intrínsecamente para hacer el cálculo de la resultante a través de la suma de las componentes. O sea, si tenemos varias fuerzas aplicadas en un solo punto, podemos tener, por ejemplo, esta ecuación vectorial. La resultante sería igual a la suma de los vectores, fuerza que actúan en ese punto. Si, ¿cierto?, descomponemos tanto la resultante en sus tres componentes como cada fuerza que esté aplicada, ¿cierto? Aplicamos la sumatoria en cada componente por separado, obtenemos esta igualdad que está acá, ¿cierto? Y finalmente podemos separar esta ecuación vectorial, la podemos separar en tres ecuaciones escalares. Podemos decir, por ejemplo, que la resultante, la componente x de la resultante va a ser igual a la suma de las fuerzas en esa componente, en este caso la componente x. Lo mismo podemos aplicar con la componente y. Podemos decir que la resultante o la componente y de la resultante va a ser igual a la suma de las componentes y de todas las fuerzas que actúan en el punto. Y también, ¿cierto?, lo mismo con z. La componente z de la resultante va a ser igual a la suma de las componentes z de todas las fuerzas del sistema. A esta ecuación de acá. De esa manera obtenemos la resultante de fuerzas concurrentes en el espacio, y a partir de esas tres componentes podemos hacer los cálculos que
estimemos conveniente. O sea, podemos calcular el módulo aplicando Pitágoras y podemos calcular la dirección con los cosenos directores. Así que eso, chicos, eso es toda la información de la clase de hoy. Yo sé que se ve como que es harto, como que hay harta fórmula y demás, ¿cierto? Hay hartos métodos que acabo de presentar, pero vamos a ver que en la práctica es todo mucho más intuitivo de lo que parece en esta ecuación. Así que si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer ahora mientras preparo el problema que vamos a revisar a continuación. Bueno, en este caso tenemos como ejemplo, tenemos un sistema de tres fuerzas, la fuerza F, P y T, todas aplicadas en el mismo punto D, o sea, es un sistema de fuerzas concurrentes, ¿cierto? Cada fuerza, fíjense que conozco el módulo, o sea, sé por ejemplo que la fuerza T vale 150 newton, la fuerza P vale 100 y la fuerza F 250, y también conozco su dirección a través de puntos, ¿ya? En este caso no conozco los ángulos, conozco puntos. Sé que la fuerza F, por ejemplo, pasa por el punto D, que es el punto donde está aplicada, hasta el punto C. Sé que la fuerza D va del punto D al B y la fuerza T va del punto D al A. Entonces quiero encontrar la resultante. Quiero sumar estas tres fuerzas y encontrar la fuerza neta, la fuerza resultante o el sistema equivalente reducido de estas tres fuerzas, ¿ya? Entonces aquí hay que hacer varios pasos para llegar a ese fin. Aquí lo voy a hacer con el máximo detalle posible. En la práctica, cuando ya tengan ¿cierto? Un poco de más de maestría en esto, ¿cierto? Hay varios pasos que se pueden saltar, pero acá lo vamos a hacer bien detallado para que quede claro el procedimiento. Entonces, lo primero, si yo quiero sumar las tres fuerzas, tengo que conocer las componentes de cada fuerza. Y para conocer las componentes de cada fuerza, tengo que describir cada fuerza como vector. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a describir F como vector, a P como vector y a T como vector. Ese es el primer paso. Entonces, como vimos en el problema anterior, o sea, en el ejemplo de las diapos, ¿cierto? Si queremos definir una fuerza como vector conociendo dos puntos por los que pasa, tenemos que encontrar el vector posición de esa línea de acción. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para definir la fuerza F como vector, necesito el vector que va desde D hasta A. ¿Sí? Necesito ese vector para luego calcular el vector unitario y con el módulo obtener el vector de la fuerza. También voy a necesitar el vector que va desde D hasta B, ¿cierto? Y el vector que va desde D hasta A. Esos tres vectores, R de A, en este caso son vectores, ¿cierto? R de B, y también voy a necesitar el vector R de A. Este era el DC, el primero que puse. Así que, para encontrar estos tres vectores, vamos a definir los puntos, las coordenadas de los puntos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos la coordenada del punto A, ¿cierto? En mi eje de coordenadas podemos ver fácilmente que el punto está ubicado 3 unidades en X. O sea, este vector va a ser 3 y tongo. Ese es el vector que define el punto A respecto al origen, en este caso este punto acá. El vector del punto B, ¿cierto? El punto B en este caso, fijémonos que está 0,9 unidades hacia atrás en el eje Z. O sea, sería menos 0,9 en K-tongo. Luego tenemos el punto C, que es este de acá. Voy a borrar un poco acá el dibujo. ¿Cierto? El vector del punto C, en este caso,
sería el vector que vaya desde el origen hasta el punto C. O sea, un vector que tenga, en este caso, 1,2 unidades, metros en Z, en K, y que luego suba 0,6 unidades en J. Es decir, este vector lo podríamos expresar como 0,6 en J más 1,2 en K. Y acá no he puesto las unidades, pero estos tres vectores, ¿cierto? Como son distancias, están en metros. Metros y metros. Y el vector del punto D, ¿cierto? Que es este vector que está arriba, lo podemos definir, ¿cierto? Si partimos del origen. Acá siempre tienen que imaginarse más o menos como que ustedes parten en el origen y quieren llegar al punto D. Entonces tendrían que recorrer 1,5 unidades en X, o en Itongo, más los 3 metros que hay de altura en J. Entonces este vector quedaría 1,5 en Y más 3 en J. Y esto en metros. Estos son los vectores que definen los puntos. Los 4 puntos respecto al origen. ¿Y para qué he hecho esto? Para encontrar los vectores posición. Los vectores posición. Porque disculpe, una ¿Sí? consulta. El vector D, ¿por qué es catongo? Está hacia arriba, ¿no? Ese es el I. ¿Cuál vector? ¿El D? El B. Ya, no, el B, yo sé que esto a veces puede, visualmente, puede engañar, pero si te fijas acá, el vector B está hacia atrás, ¿ya? Está hacia atrás en Z. Sí, Ah, ya. por eso mismo está dibujada esta línea punteada acá, ¿cierto? Como para seguir el camino que sigue ese vector. Entonces está hacia atrás en Z, aquí. Ah, ya entendí. Gracias. Ya, de nada. Ya, entonces, ahora los vectores posiciones lo obtenemos restando la coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial. Entonces, por ejemplo, para el vector que va desde D hasta A, o sea, el vector de A, ¿cierto? Lo que hacemos es restar a la coordenada del punto final, que es el punto A, le restamos la coordenada del punto inicial, que sería el punto D. Entonces serían 3 en Itongo, 3 en Itongo, menos el punto D que es 1,5 en Itongo, más 3 en J. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría, ¿cierto? 3 en Itongo, menos 1,5, me queda 1,5 en Itongo, menos 3 en J. Menos 3 en J. Y este resultado obviamente está en metros. ¿Cómo puedo comprobar esto visualmente, que este resultado está bien? Tienen que imaginarse que ustedes están en el punto D y quieren llegar al punto A. Están en el punto inicial y quieren llegar al punto final. Entonces, ¿qué camino tendría que recorrer? Tendría que bajar 3 unidades en J, menos 3 J tongo, y luego tendría que moverme 1,5 unidades en X o en Y. 1,5 en Y tongo. De esa manera podemos corroborar, ¿cierto?, que el vector que estamos definiendo, que es este, está perfectamente bien. Y esto también se puede obtener de manera directa. Si ustedes son capaces de ver esto visualmente, no es necesario que hagan la resta ni que definan estos vectores de los puntos y demás. Solamente acá lo estoy haciendo para ser bien específico. Hacemos lo mismo con los vectores que faltan, ¿cierto? El vector R de B va a ser igual al punto B menos el punto D, ¿cierto? O sea, en este caso el punto B es menos 0,9 en K, menos 1,5 en Y, más 3 en J. Esto me va a quedar, ¿cierto? Menos 1,5 en Y, menos 3 en J, menos 0,9 en K. Esto está en metros. También lo podemos comprobar
si nos imaginamos que estamos en el punto D, ¿cierto? Y queremos llegar al punto B. Entonces, de nuevo, tenemos que bajar, ¿cierto? 3 unidades en I. Tenemos que retroceder 1,5 unidades en I, ¿cierto? Bajamos 3 en J, menos 3 J tongo, vamos 1,5 unidades hacia atrás en X, menos 1,5 y tongo, y también vamos luego 0,9 unidades hacia atrás en Z, o en K tongo, menos 0,9 en K. Se fijan que de esa manera queda perfectamente definido este vector que es acá. Este es el vector que queremos encontrar. De esa manera podemos ir comprobando visualmente que los resultados que nos van dando son coherentes. Último vector sería el RDC. RC menos RD. Exactamente lo mismo. Tenemos 0,6 en J, más 1,2 en K, menos 1,5 en I, más 3 en J. Hacemos la resta, me va a quedar menos 1,5 en I, menos 2,4 en J, ¿cierto? 0,6 menos 3 y 1,2 en K, más 1,2 en K. Y esto igual está en metros. Así tenemos los 3 vectores posición, uno para cada fuerza, para calcular los vectores unitarios. Lo siguiente sería calcular el vector unitario, ¿ya? Para eso tenemos que dividir cada uno de estos vectores en su módulo, ¿sí? Es decir, tenemos que calcular el vector, o sea, el módulo del vector RDA. RDA, ¿cierto? Sería el módulo 1,5 al cuadrado más 3 al cuadrado bajo raíz, y eso me da 3,35 metros. Ese sería el módulo de este vector, que en el fondo lo que me está entregando ese vector es la distancia efectiva que hay desde el punto D hasta el punto A. O sea, esa distancia de acá. Esa distancia que separa en línea recta ambos puntos es de 3,35 metros. Lo mismo con los otros dos módulos, el RDB, ¿cierto? El módulo sería en este caso 1,5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 0,9 al cuadrado, bajo raíz, y en este caso me da 3,47 metros. De nuevo, este vector, o este valor, este módulo, ¿cierto? Es igual a la distancia que separa ambos puntos. Y hacemos lo mismo con el último vector, RDC, en este caso me debería dar 3,07 metros. 3,07 metros. Calculamos entonces ahora los vectores unitarios, ¿ya? El siguiente paso sería transformar esos vectores en vectores unitarios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cierto? Dividimos el vector en su módulo. Entonces, si queremos obtener el vector unitario que va en la dirección de DA, dividimos el vector RDA, lo dividimos en su propio módulo. ¿Sí? En este caso sería 1,5 en Itongo, menos 3 en J, dividido en el módulo que me dio, si lo revisamos acá, me dio, ¿cierto?, 3,35 metros. 3,35. Esto está en metros, y esto de abajo igual está en metros, y el vector unitario es una entidad adimensional. ¿Sí? No tiene dimensiones, no tiene unidades. Así que me queda esta expresión de acá para el vector unitario. Yo esta expresión la puedo trabajar un poco, puedo hacer separarla, ¿cierto? En 1,5 dividido en 3,35 en Itongo, menos 3 sobre 3,35 en J. Y si hago la división de cada componente, me debiese quedar 0,447 en Itongo, menos 0,895
en J, más, lógicamente, 0 en K. Estos valores que obtengo acá, estas fracciones, ¿ya? Que siempre tienen que dar fracciones, por supuesto, porque son las componentes de un vector unitario, está dividido en un módulo que siempre va a ser mayor que cualquier componente. Estas fracciones de acá son los cosenos directores. Este sería el coseno director en teta x. Este de acá, con el signo y todo, sería el coseno de teta y, y este 0 es el coseno de teta z. ¿Ya? De la fuerza que va desde D hasta A, que en este caso es la fuerza T. ¿Ya? Así construimos el vector unitario de una fuerza. Ya, este vector es un vector de magnitud 1 que se encuentra en la misma línea de acción de la fuerza. O sea, pudiese ser perfectamente este vectorcito acá, que va desde D hasta A. Es un vector de magnitud 1 que, por lo tanto, lo que hace, ¿cierto? O lo que contiene ese vector es la información de la dirección de la fuerza de A. ¿Sí? Condensa esa información porque como no tiene módulo, su módulo vale 1, contiene la información de la dirección. Tendríamos que hacer acá, ¿cierto? Lo mismo que hicimos con el primer vector, tendríamos que hacerlo con los otros 3 vectores, o sea, 2 vectores. Necesitamos el vector unitario que va desde B hasta D. Para eso dividimos el vector posición de B en su módulo. En este caso sería menos 1,5 en Itongo, menos 3 en J, menos 0,9 en K. Lo dividimos en su módulo que nos dio 3,47. Esto queda adimensional. Y en general yo no recomiendo hacer este cálculo de acá, calcular esta fracción, este número decimal, porque al calcular un número decimal, ¿cierto?, se pierde información al hacer esta aproximación. Siempre es mejor dejarlo como fracción hasta lo más que se pueda, hasta el paso que más se pueda al final. Entonces lo vamos a dejar así expresado como fracción simplemente. Lo mismo con el vector de C, vector unitario de C, es igual al vector de C sobre su módulo. En este caso sería menos 1,5 en Itongo, menos 2,4 en J, más 1,2 en K, dividido en el módulo que es 3,07. Adimensional, ¿vale? Ese sería los vectores unitarios. Ahora que conocemos los vectores unitarios, podemos calcular los vectores de cada fuerza. Vectores fuerza. ¿Cómo calculamos los vectores fuerza? Siempre un vector fuerza va a ser igual al módulo de esa fuerza por su dirección o por su vector unitario. Entonces, por ejemplo, para la fuerza T, ¿cierto?, que va desde D hasta A, lo obtenemos multiplicando su módulo, que es 150 newton, por el vector unitario lambda de A. Entonces acá sería el módulo T por lambda de A. El módulo, ¿cierto?, vale 150 newton por el vector unitario, lo vamos a traer acá a colación, ¿cierto?, como fracción, 1,5 en Itongo, menos 3 en J, dividido en 3,35. Y ahora sí es necesario hacer los cálculos. O sea, 150 lo multiplicamos por 1,5 y lo dividimos en 3,35 y eso me debiese dar 67,15 en Itongo. Lo mismo en J, 150 por menos 3, dividido en 3,35, se me da 134,33 en J. Y esto tiene unidad de Newton. De esta manera, ¿cierto?, obtenemos la fuerza como vector, ¿cierto?, a partir de su módulo, que era T, y de 2 puntos en su línea de acción, que en este caso eran el punto A y el punto D.
Y por supuesto, ¿cierto? Estos valores que hemos encontrado acá serían fx, la componente x, y la componente y, bueno, en este caso, mejor pongámosle, ¿cierto? Tx y ty. Tx y ty. Esto mismo tenemos que hacerlo con las otras dos fuerzas, con la fuerza P, ¿cierto? Esto va a ser igual al módulo de P, que son 100 newton, por el vector unitario de P, que es este vector que está acá, ¿cierto? Lo voy a copiar mejor para no escribirlo de nuevo. Voy a ver si puedo copiarlo. Aquí, ¿cierto? Lo multiplicamos por su módulo, ¿cierto? Hacemos los cálculos respectivos de cada componente, o sea, distribuimos estos 100 newton en los tres componentes, los tres vectores, de las tres direcciones, y debiese darme esto menos 43,23 en Itongo, menos 86,46 en J y menos 25,94 en K, ¿cierto? Y esto está en Newton. Esto está en Newton, ¿cierto? Y en el fondo cada una de estos valores con el signo incluido son las componentes. Este sería P sub X, este sería P sub Y y este sería P sub Z. Vamos con la última fuerza. La fuerza F es igual de nuevo a su módulo, 250, por el vector unitario correspondiente, que en este caso es este vector que está acá. Aquí, ¿cierto? Distribuimos la multiplicación y me debiese dar menos 122,15 en I, menos 195,44 en J, más 7,72, no, 97,72 en K. Newton, ¿cierto? Y esto sería acá cada uno, serían las componentes. Este sería Fx, este sería Fi, y este sería Fz. ¿Sí? Profe, Dime. disculpe, me perdí un poco. ¿Por qué era que se multiplicaba el vector fuerza por el unitario? ¿Por qué se multiplican? Sí, me había perdido un poco. Bueno, la razón de esta multiplicación, en realidad, ¿cierto? Es toda esta derivación, ¿cierto? Que hicimos acá. Aquí, ¿cierto? Bueno, todos estos pasos que hicimos acá ¿Mm? fueron para llegar a esta ecuación que está aquí. Que me dice que la fuerza como vector es igual al módulo por su dirección, por su vector unitario. Ay, ahora ¿Ya? entiendo, profe. ¿Vale? Esto es como cuando en el plano, ¿cierto? Tú tienes una fuerza y dice la fuerza es igual a F al módulo coseno de teta. ¿Cierto? Acá, intrínsecamente, lo que tú estás haciendo es multiplicar el módulo por la dirección. Pero eso en el espacio no es tan fácil, ¿cierto? En el espacio multiplicas el módulo por la dirección y la dirección está dada por el vector unitario. Ah, vale, profe. Ah, ya, entiendo. Es como la demostración que se hizo anteriormente. Sería como el F por lambda, ¿cierto, profe? Claro, claro, eso es lo que estamos haciendo acá. Está F por lambda, Vale, aquí. sí, me había confundido. No hay problema. Vale, profe, gracias por responder mi duda. Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Tenemos las tres fuerzas, cada una ya la tenemos expresada como vector, ¿cierto? Conocemos sus componentes, entonces ahora podemos encontrar la resultante, porque recordemos que el objetivo final de este problema es encontrar la fuerza resultante, o sea, lo que queremos es sumar estas tres fuerzas, ¿cierto?
Queremos encontrar la resultante. La ecuación vectorial, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Sería esta. Sería resultante igual a la fuerza T más la fuerza P más la fuerza F, ¿cierto? Si esto lo distribuimos como vectores o lo expresamos como vectores, ¿cierto? Sería Rx en Itongo más Ri en J más Rz en K, ¿cierto? Igual a T sub X en Itongo más T sub I en J más T sub Z en K, ¿cierto? Más la segunda fuerza, que es la fuerza P sub X en I más P sub I en J más P sub Z en K, ¿cierto? Más la última fuerza, que es la fuerza F, Fx en Itongo, más Fi en J, más Fz en K. Esa sería la ecuación vectorial completa. Luego podemos factorizar y distribuir por cada vector unitario y nos quedarían tres ecuaciones escalares. O sea, Rx, ¿cierto? Rx sería igual a la suma de T sub X más P sub X más F sub X, ¿ya? O sea, en este caso, si nos vamos a las fuerzas que obtuvimos anteriormente, sería T sub X más P sub X más F sub X. 67,15 menos 43,23 menos 122,15. Estas tres componentes en X. Hacemos la suma la suma escalar, ¿cierto? Restamos, sumamos según los signos que tenga cada componente y esto me dice dar menos 98,23 newton. ¿Ya? Hacemos lo mismo con RI. RI va a ser igual, ¿cierto?, a la suma de las componentes I de las tres fuerzas, T sub I, P sub I y F sub I. Que en este caso sería, ¿cierto?, menos 134,33 menos 86,46 y menos 195 menos 195,44. Hacemos esa resta, en este caso son todos negativos, me va a dar menos 416,23 newton. Y por último, ¿cierto?, en RZ tendríamos, bueno, la primera fuerza no tiene componente en Z, y la segunda sería 25,94 en K, más 97,72. Bueno, no es necesario acá poner el K, ¿cierto? Esto está de más. Sería simplemente esa suma, aquí esto es más, y esto me debiese dar como resultado 71,78 newton. De esa manera hemos obtenido las tres componentes de la resultante, con lo que podemos expresar la fuerza resultante en su notación vectorial como menos 98,23 en Itongo, ¿cierto? Menos 416,23 en J, más 71,78 en K. Y esto, por supuesto, tiene la unidad de Newton. Aquí hemos expresado finalmente la ¿Profe? fuerza resultante como vector. Dime. Tengo una duda. Acá la resultante no se hace igualmente como la clase anterior que hizo usted, ¿verdad? De escribirla como módulo, o se puede. Se puede, por supuesto. De Ah, hecho, o sea, todas las componentes al cuadrado bajo raíz. correcto, sí. De hecho, Ah, vale, perfecto. es necesario entregar ese resultado. Ya recordemos que una fuerza, para caracterizarla completamente, necesitamos el módulo. Como decía el compañero, aquí las tres componentes al cuadrado, ¿cierto? Bajo raíz, 416,23 al cuadrado, más 71,78 al cuadrado, bajo raíz. Esto me va a dar un módulo de 433,65 newton.
ese sería el módulo de la fuerza resultante. Y también, no menor y no menos importante, ¿cierto? Es especificar la dirección, ¿vale? Y la dirección se especifica a través de los ángulos directores. El ángulo θx, el ángulo θy y el ángulo θz. ¿Ya? Entonces, eso lo encontramos con los cosenos. Coseno de θx, ¿cierto? Va a ser igual a la división entre el módulo en x, con el signo y todo, o sea, Rx sobre el módulo. La componente correspondiente sobre el módulo. La componente en este caso vale menos 98,23 dividido en 433,65. Esto me da un ángulo, que en este caso θx me dice que es igual a 103,09 grados. ¿Ya? Me da mayor a 90 por el signo negativo. Luego tendríamos el coseno de θ sub i, que sería igual a la componente ni, que es menos 416,23 sobre 433,65. Esto me va a dar un ángulo θ sub i de 163,7 grados. También mayor a 90 por el signo negativo. Y el último ángulo θ sub z, ¿cierto? Lo obtenemos como 71,78 sobre 433,65. Y acá el último ángulo me va a dar 80,47 grados. Menor a 90 porque en este caso no había signo negativo. De esta manera estamos especificando la dirección que tiene esta resultante. Aquí, aquí y acá. Ese sería el resultado final. El resultado final. Si queremos graficarlo más o menos, igual es un poco complicado graficar una fuerza en el espacio, pero para tener una idea más o menos, ¿cierto? Sabemos que es una fuerza que parte en el punto D, ¿cierto? Ese es su punto de aplicación, y que va negativa en el eje X, va hacia abajo y va hacia adelante en Z. O sea, sería más o menos una fuerza, acá no importa ser exacto, sería más o menos una fuerza así. Profe, Dime. en la parte del coseno de θ de x, r sub x sobre r, la resultante en x sobre el módulo resultante, ¿verdad o no? Es la componente en X, esta, la componente en X sobre el módulo. Ah, ya, profe. Y lo mismo para las demás. Sí me confundí por el r, por eso pensé que era... que Sí, era no, r sub x. claro. Luego, por ejemplo, para el coseno θi sería la componente en I con el signo incluido dividido en el módulo. Y ahí se ocupa el coseno a la menos 1 en ese caso, en la calculadora, Sí, ¿o no, profe? el coseno a la menos 1. Para determinar ese ángulo. Ah, ya entiendo. Exactamente. Vale, Sí. profe. ¿Cierto? Entonces acá tendríamos la fuerza R, ¿cierto? La fuerza R y bueno, los ángulos, lo que me cuentan acá, cuesta un poco de... Vamos a tratar de hacer un gráfico, aunque no es tan fácil. Tendríamos que ubicar más o menos un eje coordenado en el punto donde parte la fuerza. Aquí tendríamos el eje X, el eje Y y el eje Z. X y Z, ¿cierto? Y estos ángulos que hemos encontrado acá son los ángulos que forman la fuerza con cada eje dentro del plano correspondiente. O sea, más o menos este es θx, ¿cierto? θy sería este ángulo de aquí y θz este ángulo de acá. θx, ¿cierto? Y acá la resultante con su módulo de 433,65 newtons. Así que eso, chicos.
En síntesis, cuando yo quiera encontrar la resultante de una fuerza, lo primero es todas las fuerzas del sistema expresarlas en forma vectorial. En este caso, como no conocíamos los ángulos, conocíamos puntos, tuvimos que construir los vectores unitarios para luego encontrar la fuerza vectorial. También puede darse el caso, ¿cierto?, en que en vez de conocer los puntos, conozcamos ángulos. En ese caso hacemos las descomposiciones con los ángulos correspondientes. Y luego sumamos cada componente con su correspondiente, ¿cierto? Hacemos la sumatoria para obtener la resultante. Y no olvidar que la resultante siempre es importante calcularle el módulo y la dirección para entregar un resultado completo. Eso, chicos, yo sé que acá uno ve esta hoja y hay hartos pasos, pero en realidad no es tan complejo, ¿cierto? Hay que ser bien ordenado, ¿cierto? Bien los cálculos, fijarse que el ángulo, aunque la calculadora la tenga en grado o en radianes, depende de cómo estén trabajando, generalmente en grado. Y eso, dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. Bueno, chicos, si no hay dudas ni consultas respecto a la clase, esta queda hasta acá. ¿Sí? El objetivo de la clase era este, ver cómo expresar fuerzas en 3 dimensiones y cómo sumarlas. Así que, si quedó todo claro y no hay consulta o comentario, me voy despidiendo. En la próxima clase vamos a ver equilibrio de fuerzas en el espacio, que es más o menos una extensión de lo que estamos viendo acá. Así que eso, chicos, les agradezco su asistencia, que tengan una buena semana y nos vemos ya el día miércoles. Profe, respecto a la ayudantía, eso usted lo va a comunicar por correo, ¿verdad? Sí, por correo les cuento mañana a qué hora va a quedar. Vale, profesor, muchas gracias. Hasta luego, que tenga buena semana. Igual tú y todos, ¿ya? Chao, Nos muchas vemos gracias. el Chao, miércoles. profe, que esté bien. Nos Igual. vemos el miércoles.